¿sí? Noches. Ustedes tuvieron un evento, ¿verdad? Así es, un evento en esta semana, sí. el miércoles. De Católicas por el Derecho a Decidir. Trajimos a María Consuelo Mejía, que es la directora a nivel nacional de Católicas por el Derecho a Decidir, para que nos hablara de... Muy concurrido, tengo entendido yo. Sí, muy interesante estuvo el evento. Ya nos platicarán un poquito de ello. Claro que sí. Sandra Arenal, del Comité Pro Defensa de los Derechos del Menor. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Qué amable. La licenciada Ana Elena Cantú, ella es delegada en Nuevo León, de Provida, ¿verdad? Muy amable por la invitación. Siempre que hablamos de aborto, siempre la invitamos. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Muy amable por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. La licenciada Aurora María Campuzano, ella es de Vida y Familia, es una asociación civil. Sí. Es así, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, usted por acompañarnos. La doctora Sonia López García, ella es coordinadora de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y le vuelvo a preguntar, ¿quién se va a quedar en lugar del doctor Zacarías? La misma respuesta. Todavía no se sabe. Se va a convocar elecciones, según entiendo, así que se sabrá en unos días más. En unos días más. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Doctora en Ciencias. Gracias. La licenciada Catalina Cirilo de Varela, ella es coordinadora de comunicación social de Valor, Alianza y Asociaciones. Así es, muchas gracias por haberme invitado, mucho gusto. Qué bueno que nos acompaña. La licenciada Diana Rodríguez de Ibarra, ella es psicóloga. Así es, buenas noches. Muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros y me voy a mi acordeón si no tienen ustedes inconveniente. Claro. Me encontré una página en internet y tomé allí algunos puntos que pueden servir de partida para lo que vamos a platicar. La pregunta es para quien quiera darle respuesta, o si las respuestas son cortas en esta primera vueltecita, se los voy a agradecer, porque ponemos un poquito más de dinámica y agilidad al programa, ¿sí? Muy bien. Bien, la pregunta para quien desee o quienes deseen dar respuesta corta, si son tan amables. Si se hace legal el aborto, ¿las consecuencias serán mejores o peores que las que se obtienen con el aborto ilegal? Clandestino. Clandestino. Las consecuencias. Mire, GIRE es un grupo de información en reproducción elegida, está muy preocupado. GIRE es el coordinador en América Latina, la campaña por la despenalización del aborto, que justamente el 28 de septiembre es el día, y hizo un estudio en Rumanía. Y tenemos aquí que no sé si podemos ver esta gráfica, estas son las muertes maternas en 1989, y después de que se legaliza, no sé si estamos bien. Ahí se acerca aquí tenemos cámara. 1989, esta es la cantidad de muertes maternas, y tan pronto se hace legal el aborto, la cantidad de mujeres que mueren por abortos ilegales disminuye dramáticamente. Entonces, ¿las consecuencias son mejores? Claro, disminuiría tremendamente la tasa de mortalidad materna a consecuencia del aborto ilegal. Está bien, gracias. Sandra Arenal. Bueno, pues precisamente yo considero que sí, que disminuiría, ¿no? Porque actualmente las mujeres como tienen que recurrir a escondidas, y sobre todo estamos hablando principalmente de las mujeres pobres, porque hay aborto clandestino en sanatorios, hospitales, la frontera con Estados Unidos está invadida de ese tipo de clínicas, o sea, la que tiene dinero vaya o a un hospital particular, aunque también va a escondidas, y se lo hace, lo que pasa es que es carísimo, ¿no? Entonces nosotros estamos principalmente pensando en los miles de mujeres que se lo tienen que hacer, en la cuadra o a las 2 manzanas de donde viven, en la casa de una comadrona o de alguna amiga a veces, y esas son las que mueren, y esas son las que si no mueren quedan lastimadas de por vida, ¿no? Licenciada Ana Elena Cantú de Provida. Lamentablemente la mujer desconoce realmente lo que es el aborto. Cuando sabe realmente las consecuencias físicas, psicológicas que va a traer consigo un aborto, la mujer desiste de esta idea. Estos casos a nivel nacional, 20,000 mujeres atendidas en los centros de ayuda a la mujer. En el estado de Nuevo León, 1,700 a través de 7 años de trabajo a nivel nacional, donde nos hemos dado cuenta de la problemática de la mujer, pero realmente porque desconoce
lo que es el aborto, si supiera las consecuencias que va a dejar en su hijo muere, el bebé inocente, si no es su propia madre quien lo defiende, ¿quién? Ahora yo pregunto, esas mujeres cuando no saben, pues imagínense los riesgos a los que sufren, ¿no? Y a lo mejor al principio no habrá nada, pero el paso del tiempo, ¿qué vamos a hacer con aquellas mujeres que sufren un aborto y no estar informadas? Por eso las instituciones debemos de decir las consecuencias a las que tiene la mujer, se vería enfrentada ante esta situación. Yo nada más lo dejo porque es una falta de desconocimiento de lo que es el aborto. Licenciada Aurora María Campuzano, su opinión. Bueno, mi opinión es contestar con otra pregunta, ¿verdad? O sea, sí disminuye en los estudios, por ejemplo, que se mostraron la mortalidad, pero ¿qué dicen los estudios de acuerdo al aumento de abortos? Digo, desde cuando se legalizó, y también se habla de salud física, pero ¿en qué condiciones las ahora que practicaron abortos, qué condición de salud psicológica están? O sea, esa es mi pregunta. Entonces, ¿usted considera que las consecuencias psicológicas pueden ser también severas para una persona que haya practicado el aborto? Bien. Ya tendremos oportunidad de ampliar. Claro. La doctora Sonia López García. Bueno, mi propuesta sería en otro sentido, es decir, no a favor de la legalización del aborto, sino específicamente a favor de la despenalización del aborto para la mujer que aborta. Esto debido a que hay un aparente consenso entre el equipo médico y por otro lado el sistema legal, ya que si consideramos que el IMSS, por ejemplo, reporta 700,000 abortos al año en México y en los últimos años se han penalizado a 4 y 5 mujeres en cada año, solamente 4 y 5, tendríamos que pensar que por algún motivo, muchos sabemos, ¿verdad? De hecho, no se están reportando, no se están procesando, y creo que hay una sensibilidad acerca de que detrás de este hecho tan dramático y doloroso hay una serie de situaciones sociales a las cuales debemos atender, y espero poder abundar en ello. Claro. Licenciada Catalina Cirilo de Varela, por favor. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada yo quisiera mencionar que entre despenalizar y legalizar no hay gran diferencia. Me parece que es un eufemismo de palabras, cuestión de semántica, nada más. Porque en el momento en que se despenaliza, se permite, y si se permite, pues entonces es legal. Entonces nada más un manejo ahí de terminología. Eso por un lado. Por otro lado, donde se dice que si disminuye el número de muertes, bueno, pues mostró unos estudios que lo disminuyen, eso habría que verlo. Yo pienso que habría que verlo, por un lado. Y por otro lado, aumentaría tremendamente el número de muertes, porque aquí la mujer no muere, pero entonces el que muere es el hijo. Y de eso no tenemos la menor duda, porque de que muere el bebé, muere el bebé. No hay duda. Entonces, disminuye uno, pero aumenta el otro. Luego, más bien, hay muertes en clínicas aún con todo y que está con toda la asepsia del mundo. En Estados Unidos hay muchas estadísticas, muchos récords ya puestos, estudios perfectamente documentados, donde a pesar de que tienen toda la asepsia del mundo, todo el equipo, todo el instrumental quirúrgico, sin embargo, siguen las mujeres muriendo. Entonces, ¿viene siendo un bien o no tanto? Y otro punto muy importante, que esto también está muy estudiado en Estados Unidos, es el síndrome postaborto. Cantidad de psiquiatras y psicólogos, sobre todo en Estados Unidos, que es nuestro país vecino, donde desde el 72 está aprobado el aborto legalmente, hasta el último día del término del embarazo. Lo que abunda son, como ya mencionaban, los traumas psicológicos, o sea, realmente problemas psiquiátricos que deja en la persona, las lacras que deja el haber sufrido un aborto, que son muchísimo mayores a veces y que perduran toda la vida, que el haber dado a luz a un hijo y buscar la manera de colocarlo. Gracias. Maestra Diana Rodríguez de Ibarra, usted es psicóloga. Así es. Bueno, hablar de que si aumentaría o disminuiría las consecuencias de que el aborto fuera permitido, no. Yo creo que no es tan en general, o sea, tan a la ligera como decir sí o no.
yo creo que este es un aspecto muy importante, muy profundo, en el que están implícitos muchos otros aspectos, muchos otros factores. Aquí tendríamos que hablar sobre educación, sobre religión, sobre política, sobre valores. Hay una serie de aspectos que van implícitos. Además, dentro de lo que es el aborto, estaríamos hablando también de la prostitución, estaríamos hablando también de la infidelidad, y Aurora sí mencionaba algunos datos en cuanto que había disminuido después de que se legalizó. Sin embargo, yo tengo otros datos, porque en esto del aborto hay un montón de datos, pero en México no tenemos tantos, porque pues aquí las estadísticas, no hay dinero para hacer estadísticas. Para otras cosas hay mucho, pero como los Estados Unidos, me refiero, que es un país donde más se ha manejado esto. Hay un libro que se llama Sexualidad Humana de McLeaver, donde vienen unos datos contrarios a los que menciona Aurora, en los que al contrario, el aborto lo que provocó es que aumentara el índice de abortos, porque las mujeres de alguna manera se sienten protegidas o liberadas para manejar la sexualidad de una manera pues más libre, y a lo mejor un poquito sin control, y con la idea de que, bueno, pues si viene un embarazo pueden abortar con todas las leyes y con toda la protección. Sí. En el estado de Chiapas tengo entendido que desde hace 7 años, desde el 90, se permite el aborto, ¿no? No, hubo una ley, pero quedó congelada. La detuvimos nosotros, el comité, en 1990. Se detuvo. Se detuvo. No, se dio marcha atrás ante la participación de 5,000 mujeres en forma silenciosa, que es difícil controlar ¿verdad? Silenciosamente a tantas mujeres, pero se logró, porque se dieron cuenta que se estaba atentando contra los mismos mexicanos. Es que estamos matando a los mismos mexicanos, a nuestros mismos países. ¿Y a qué queremos que llegue a México? Un país que siempre nos ha destacado la familia, los hijos. ¿Qué? Se va a acabar en Italia, oía yo, que para el 2025, si siguen con estas medidas de planificación familiar, de reducir tasa de natalidad de alguna manera y de tener solamente 1 o 2 hijos, tiende a desaparecer. ¿Qué queremos? ¿Que México pase eso? Arquitecto, nuestra base legal es la 4ª Conferencia Internacional de Beijing. En esta se reúnen 30,000 mujeres, 190 países apoyados por las Naciones Unidas, y en consenso, incluyendo la postura del Vaticano, se plantea en el párrafo 107K, dice literalmente, lo voy a leer: se recomienda a los estados considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales. Repito, este es nuestro documento legal. Nosotros, desde Milenio Feminista, que es una coordinación nacional de organizaciones no gubernamentales de mujeres, nuestro objetivo es que la plataforma de Beijing, que México firma, ratifica, se lleve a cabo a nivel estatal y a nivel federal. Y por eso nosotros creemos que es muy importante abrir el debate en la sociedad. Justamente hoy aparece una entrevista que le hace el Diario de Monterrey a la licenciada Ángeles Seltzer, y ella dice, precisamente le pregunta el Diario de Monterrey, seguramente usted la vio, cuál es su postura en torno al aborto, y ella dice: yo creo que las personas tienen que tomar la decisión. Entonces, en Milenio Feminista estamos contentísimas, ¿verdad? Es así como fascinante que nuestra primera dama, ya desde ayer, haya tomado esa postura, ¿verdad? De decir que ella está por la libertad. Hay que aclarar que ustedes son católicas por el derecho a decidir aquí, ¿verdad? En la ciudad, nada más que han decidido cambiar su nombre. Mira, pero están representadas por ellas mismas, ¿le ¿verdad? puedo contestar, arquitecto? Sí, de eso se trata, platiquen ustedes. No hacerla tan tensa, al contrario, Sí, estamos, claro. creo que podemos hablar de este tema, ¿verdad? Abiertamente. Entonces, creo que hay que hablar claramente que ustedes son católicas por el derecho a decidir. Permíteme, que Ana Elena reciben Cantú, fondos. discúlpame, Ana Elena Cantú, voy a aclarar este punto clarísimamente. Precisamente. María Aurora Mota es directora de GES, Género, Ética y Salud Sexual. Adicionalmente, la Coordinación Nacional de ONGs de Mujeres por un Milenio Feminista es una coordinación nacional de la cual TGES forma parte. En Monterrey, Nuevo León, yo soy la responsable del eje temático Derechos Sexuales y Salud Reproductiva. Católicas por el Derecho a Decidir, la directora a nivel nacional es María Consuelo Mejía, que fue invitada por Milenio Feminista. María Aurora Mota particularmente está
apoya las propuestas de Católicas por el Derecho a Decidir, Milenio Feminista apoya las propuestas de Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Mexfan, Maternidad Sin Riesgo, son Tendrías los que mismos, preguntarle a sí, ellos, están tendrías siendo que los preguntarle a mismos, ellos. hay que Quizá decir vamos las cosas. con todo respeto le pido, dejemos que termine su exposición. y luego Iba a vamos- contestar yo a cuando usted. ella terminó de hablar y no me dio Sí, pero oportunidad. le aclaró No, porque que ella no una es pregunta. de ese grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. que- Aunque sí, así lo apoyo entendí yo, totalmente no sé. todas sus tesis. Aunque apoya todo eso. Bueno, y si fuera de ese grupo, ¿qué tiene No, nada algo más que ver? que hacer el comentario, ¿verdad? Sí, pero, Son los pero mismos, de bueno, Católicas por el sí. Derecho a Decidir. Háganos Ay, un no, favor, usted- quisiera decir, para que las personas que no tenemos antecedentes, incluyendo a un servidor, ¿ese grupo está mal? ¿O- Nada más hay que decir que manejan las ideas de la Iglesia, que no son católicas, porque una persona que es católica sigue el magisterio de la Iglesia, abiertamente lo dice. Ellas nada más están en contra, y uno de los mandamientos de la ley de la Iglesia es la defensa de la vida. No matarás. Entonces creo que ellos están atentando con un valor es el más grande y el más valioso, que es la defensa de la vida. Y hay que decirlo abiertamente. Sí, señora, Cuando no lo defiendes, A mí es me que no gusta, estás. bueno, yo creo que ahorita vamos a querer hablar Creo que todos queremos Sí. hablar Ahora sí al queremos respecto. hablar todos. Sí, Bueno, hablen de eso. se trata. sí, por favor. Bueno, Sandra. mire, primero que nada, yo vengo de un comité pro defensa de los derechos del menor, tenemos 6 años trabajando en este comité. Nosotros formamos parte de Milenio Feminista, pero nosotros no somos católicas por el derecho a decidir. Lo que es más, no las conocíamos. Se le hizo la invitación con motivo de que el día 28 es una fecha que se hacen eventos en todo el mundo alrededor de este tema. Septiembre. En 28 de septiembre. septiembre. Sí. Y entonces se hizo la invitación a esta organización y por primera vez, por lo menos muchas de las que estábamos ahí en Milenio las conocimos, ¿no? Y ahora la invitamos a que nos viniera a dar una conferencia para conocer otras opiniones. Dentro de un mes o algunos otros meses podemos tener otra persona, varias. Nosotros es Provida? lo que queremos. ¿De Provida invitaría a nadie? Pues sí, Pues sí si está- se hiciera contraria a las permítame, ideas. No. Pero si se hiciera un foro, precisamente, o sea, nosotros lo que queremos, que esto se discute a nivel de la sociedad. Pero antes de entrar, y nada más aclarándole a la señora que no Señorita, somos las mismas, licenciada. perdón, señorita, antes bueno, nada más aclarándole eso, que no somos todas del mismo grupo, ni exactamente iguales, como no creo que todas ustedes sean del mismo grupo, ¿no? Cada una representa un grupo diferente. Bueno, pero antes que nada yo quiero decir una cosa. Nosotros no estamos para hacer propaganda por el aborto, propagandizar el aborto. No somos promotoras del aborto. Nosotros no quisiéramos que nadie se lo practicara porque sabemos, ¿verdad?, que es algo que es muy doloroso y además muy frustrante para que una mujer tenga que llegar a esa decisión. El problema es que son datos de que son miles de mujeres que se lo practican y miles de mujeres que mueren. Ahora, en el caso en que se practique el aborto, nosotros pensamos que se debe regular. Si se llegara a legalizar, tiene que regularse y tiene que pasar toda la sociedad civil y hacer una serie de propuestas, ¿no? Desde luego que después de los 3 meses de ningún modo se debe practicar el aborto. No estamos hablando de los primeros días. Y además, analizando y dándole todo el apoyo a esa mujer, que vaya con psicólogo, que tenga una mesa de posibilidades de trabajar, porque muchas abortan porque no tienen ni con qué mantenerse ni mantener sus hijos. Yo quiero decir que en México son muchas mujeres las que se practican el aborto, pero la mayoría de las mujeres que se practican el aborto son mujeres de 30 a 35 años. No son las adolescentes, sino son mujeres ya maduras y la mayoría de estas mujeres son madres de más de 3 niños. Y el aborto, algunos estudios que hay, hablan de que precisamente es una cosa que incluso se ha incrementado desde que hay tanta miseria. Por último, quisiera yo decir que somos un país de 90 millones de gentes, donde 45 millones somos mujeres, y donde además 40 millones de esos 90 viven en la pobreza y 20 millones viven en extrema pobreza. Y a eso no le podemos negar una realidad. Quiere decir que de los 10 o 12 millones
de mujeres pobres, en extrema pobreza. Esas mujeres no tienen acceso ni al médico ni a la salud. Me permiten, déjenme, aquí leo yo, ahorita paso con ustedes porque vamos a ir centrando, si no tienen inconveniente, este asunto. A mí me gustaría también Quisiera aclarar aclarar Perfecto. algunas cosas. Déjenme un poquito llevarlo hacia allá porque vamos a caer tarde o temprano. Es decir, en un país pobre como es el nuestro, este artículo 136 del Código Penal del Estado de Chiapas que dice la licenciada Ana Elena Cantú, que gracias a que hubo protestas, pues lo congelaron. ¿Estarían ustedes de acuerdo con el espíritu de la letra de este artículo que dice, por razones de planificación familiar en común acuerdo de la pareja o en el caso de las madres solteras, siempre que tales decisiones se tomen dentro de los primeros 90 días de gestación y el previo dictamen de otros médicos? Bajo esa circunstancia, ¿están ustedes de acuerdo con que se practique el aborto? Me gustaría responder. Por supuesto que no. Arquitecto. No, les pregunto a ellas dos. A mí me gustaría contestar con un documento oficial, En el momento si me de la permite. concepción hay vida. Dice, estamos otra vez, acuérdense que Milenio Feminista, nuestra propuesta es la plataforma de acción, dice en el párrafo 107K, en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Esa es la postura de Milenio Feminista. ¿Ok? ¿En qué caso sí? ¿Cómo En ningún planificas? caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Recordemos, esto es 95, el caso Chiapas es 90. Entonces, Sí. hemos estado avanzando en cuanto a lo que conseguimos. Entonces ustedes con el no aborto. promueven el aborto. No lo promueven. No, claro que no. Ni lo promovemos. aceptan, Pero ni sí lo lo aprueban. aceptan. Pedimos Pedimos que se que se abra despenalice. el debate en torno a la despenalización. del ¿Sobre aborto. qué base se abriría el debate? Yo creo, para ir centrando, yo creo que aquí ya queda muy claro para quienes nos están viendo, quienes simpatizan con la posibilidad de despenalización del aborto y quienes terminantemente no. Ahora vayamos a lo siguiente, esas condiciones especiales que yo me he encontrado se pudieran resumir en el principio del respeto a la vida humana. ¿A partir de qué momento, y paso con la licenciada Aurora María Campuzano, ¿sí? Bueno, ¿a partir de qué momento? Desde la concepción. Definitivamente desde la concepción. Estamos hablando ya de una persona humana. De una persona humana. O sea, digo, no hay duda, nunca se ha visto que un óvulo fecundado se convierta en elefante, en rana o en algo así, ¿verdad? O sea, siempre, aunque no tenga la forma de un ser humano o de una persona, es un ser humano, ¿verdad? Arquitecto, Ahora, Un segundito, déjenme acabar con mi idea, ¿sí? que expongan cada una sus ideas para que no se vean perdidas. Ahora, Tenemos tiempo, ¿sí? claro. Ahora, a la segunda idea que voy. Bueno, eso está claro que el aborto siempre va a ser un crimen. Se está matando a una vida inocente. Si aceptamos, estas son palabras de un escrito de la Madre Teresa, si aceptamos que una madre mate a su propio hijo, ¿cómo podremos decirles a las demás gentes que no se maten unos a otros? O sea, ¿cómo si se está matando una vida, un inocente, alguien que no tiene defensa, cómo le vamos a decir a unos a otros que no se maten, verdad? O sea, eso está muy, muy sencillo de entender. Y tercer punto, comentaba acerca de las mujeres que se sienten sin apoyo, que se ven orilladas a hacer eso. Yo vengo representando a la Asociación Vida y Familia Monterrey. Es una asociación que acoge a mujeres embarazadas desamparadas, les da su apoyo, les da formación, les da albergue, les da comida, les prepara para un futuro trabajo, todo eso, o sea, para que estén en un clima tranquilo. Lo primero que se les hace es convencer de que no aborten, obviamente, y orientarlas y ver que el milagro que se ha realizado en ellas de la vida y darles la oportunidad y que ellas tomen la decisión de si quedarse con su bebé o darlo en adopción. Licenciada, en el último año, ¿cuántos casos han atendido? Bueno, así tanto de último año no tengo, tenemos 3 años Bueno, de los existir. 3 años. Sí, tenemos 3 años de existir aquí en Monterrey, ya tiene 15 años de existir en México esta asociación y hemos atendido 77, déjame le digo, aquí en Monterrey son 123 mujeres atendidas, de las cuales, bueno, son 77 niños nacidos. Los otros niños que no checan las cuentas es que han arreglado su problema familiar, las mujeres, y regresan a sus casas y continúan con su embarazo allá. Y dado en adopción
a partir de mayo, porque fue cuando ya se legalizó que se pudiera, sí, hubo cambio de ley en adopción, 28 adopciones. Me corrige si estoy equivocado. Sí. Yo escuché aquí que en Nuevo León se practican 1.700 abortos cada año, ¿es correcto? No, 1.700 casos atendidos en el Centro de Ayuda a la Mujer. Fue la cifra que yo maneté. 30,000. Extrapolando datos podemos estimar 30,000 abortos en Nuevo León. Peor para efecto de lo que quiero decir. 30,000 casos de abortos se registran por año en Nuevo León. En los últimos 3 años hablaríamos de 90,000. Y en el caso de la asociación de ustedes, que es Vida y Familia, nada más ha atendido a 123. Desgraciadamente. Más. En el Centro de Ayuda se ahora, no nada más somos las 300 más 123 son 423 contra 90,000. No llegan porque han tenido acceso. Ahora, gracias a Dios se han podido salvar 77 vidas, ¿verdad? O sea, eso... Digo, con que se salve una vida ya valió la pena la institución. Desgraciadamente nos hace falta difusión. Está mal enfocado. No es cuestión de números de quién es más que otro. Yo creo que no hay que dar eso. Doctora Sonia López García, y nos vamos así porque las tres quieren también dar su... Yo quisiera señalar que estos grupos son muy valiosos y que ojalá que hubiera muchísimos más, que su labor que están efectuando. En el grupo de bioética que tenemos en la Facultad de Medicina, a los estudiantes se les solicita muchísimo la plática de aborto. Al final de su plática, después de darle información filosófica, ética y biológica pertinente, ellos mencionan los datos, los teléfonos de diferentes grupos que dan apoyo a las mujeres antes del parto y después del parto. Entonces, reconocemos que todas las personas que estamos sensibles al problema debemos hacer lo posible por participar. Ahora, el punto en el que yo quisiera llamar la atención es que yo personalmente, y esta es mi opinión definitivamente personal, ¿verdad? Quisiera marcar una diferencia entre despenalización para la mujer, exclusivamente para la mujer que aborta, sobre legalización del aborto. Como especialista en bioética y como persona que trabaja en cuidado de la salud, definitivamente tengo el más alto respeto y a través de la bioética fundamento mi posición acerca del valor de la vida humana desde el inicio, es decir, desde la concepción. Por otro lado, por tanto, para mí es muy valioso ese producto desde el inicio, ¿verdad? Como yo sé, para la mayor parte del profesional de la salud. Por otro lado, tenemos el hecho que no podemos negar de mujeres que llegan constantemente a los hospitales con complicaciones gravísimas, hemorragias, septicemias, un alto porcentaje de ellas se va a ver muy grave. ¿La estadística en el universitario que usted la debe de conocer? No, el universitario no tiene estadísticas. Pero sí atiende. Tenemos estadísticas, sí, desde luego. A mí me tocó recibir niñas de 14 años que llegan con sangrado por perforación uterina, y eso es lo que nos sensibiliza a pensar, caray, ¿cómo puedo pensar en que debe caer el peso de la ley sobre esta niña de 14 años que estaba tan asustada y atemorizada de confrontarse con su familia, en fin, todo lo que le venía encima, que recurrió a un medio tan terrible como para poner su vida en riesgo de esa manera? Yo creo que la percepción del personal de la salud es esa, porque ya mencionaba anteriormente que no se penaliza definitivamente a la mayor parte de los casos. Entonces, mi llamado sería, en primer lugar, a enfocarnos a una ética de la complejidad que nos lleva a la ética del amor y del cuidado. La ética de la complejidad está planteada por un especialista, un filósofo francés, Edgar Morin, y él lo que plantea es que el ser humano y los problemas que tenemos, sobre todo actualmente en el área de la salud, son tan complejos, implican una pluralidad. El ser humano no lo podemos ver desde un solo enfoque, desde una sola dimensión. Tenemos que entender que todos los problemas tienen una gama de dimensiones que debemos tomar en cuenta, y que si nosotros nos enfocamos a través de la compasión, del amor, del respeto a la dignidad de esta persona, es más probable que nosotros nos equivoquemos menos, que al ser fraternales, al ser solidarios con estas personas, disminuyamos la posibilidad de caer en actos de crueldad, de tal manera que se piensa que a través de este tipo de actitudes lo que vamos a promover
es un crecimiento y un apoyo para problemas que existen desgraciadamente, que no quisiéramos que pasaran, ¿verdad? Y esto nos lleva a la ética del cuidado, que es la ética feminista, derivada de la posición de la mujer, que tradicionalmente es la encargada del cuidado de la familia, del cuidado de la salud de la familia, y que tiene características que se pueden aplicar perfectamente en el medio de la salud. Entonces, mi punto de vista es, aparentemente, en el medio de la salud, la vara de la justicia se ha doblado por el peso de la compasión. Como decía el Quijote, ¿no? Si fueras a doblar la vara de la justicia, que sea por la compasión y no por la dádiva. Todo indica que se ha estado doblando por la compasión. Entonces, mi petición sería, si esto está ocurriendo, ¿por qué no revisar, simplemente revisar qué es lo que está pasando, hasta qué punto esta legislación sigue siendo válida, y sobre todo, qué podemos cambiar todos como sociedad en cuanto a la actitud que lleva a estas mujeres a tal grado de desesperación como para tomar medidas que ponen en riesgo su vida. Nos permiten un corte y vamos a seguir con ustedes dos. Okay. Muchas gracias a las personas que nos llaman en cantidad. Voy a leer así, y sin que den respuestas, se guardan algunas respuestas si quieren darlo ustedes. Presten atención a las personas que nos hablan. Luz Angélica Siller dice: el aborto es un asesinato y nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de un ser humano, por lo tanto debe de ser penalizado. José Garza Treviño del Paseo Residencial: es mentira que la mujer sea dueña del bebé que lleva dentro, la vida solo Dios la puede dar y quitar. Señora Irene Garza: no estoy de acuerdo que despenalicen el aborto, pero sí estoy de acuerdo que hagan la vasectomía obligatoria. Sí. ¿Cómo estuvo? No es castrado. No. Digo, eso está mejor, dijo la maestra Sandra, ¿verdad? Pretty close. ¿Mejor para quién? David Lara: estoy a favor de que el aborto sea penalizado, incluso es algo que no se debe de poner en tela de duda, porque es un derecho que todo ser humano tiene en la vida. Ninguna ley humana puede ir en contra de la ley natural. Señor Martínez, vayan guardando ustedes si tienen alguna observación sobre lo que nos dicen. Señor Martínez del Valle Oriente: ¿a ellas les hubiera gustado ser abortadas por sus madres? Qué duro. Claudia Garza Mitras: ¿qué es mejor, tener el niño o que quede en la calle vendiendo periódicos, mendigando en pandillas, drogándose y cuyo destino sea la cárcel, el manicomio o el panteón? Los DIF están haciendo muy buena labor con eso. Hay que hablar de eso. Señora Elia González, Ciudad Satélite: las señoras que se dicen católicas no lo son, pues el Papa ha negado lo del aborto. Señoras católicas no convencen. ¿Son señoras cismáticas? Dice. Sí. De cisma. Sí, de corte, de ruptura. Ricardo Moreno de Country: yo pienso que el aborto es un asesinato porque le están quitando el derecho de vida a un ser humano. Horacio Peña: ¿cómo puede un mismo médico ayudar a nacer a un niño y enseguida despedazar a otro? Licenciada María Aurora: ¿qué concepto tiene usted de asesinato? Rafael Rodríguez le pregunta a usted. Ahorita le dice, ¿no? El aborto no debe de pasar por la mente del hombre. El único que creó todo y así mismo fue Cristo. Solo él sabe cuándo y dónde, por qué quita la vida. José Ángel Torres Contrisol. Ana Garza: no debería llamarse católicas, puesto que están a favor de la cultura de la muerte y no a favor de la vida como debería de ser. Señora Marta Macías: no es correcto legalizar el aborto porque están asesinando a un ser humano. ¿Qué les parecería que las hubieran abortado a ellas o a él? Alfonso Rodríguez: Hay que ser parejos. hay que ser parejo. Sí. No dice, pero yo me incluí para que no sientan mal. De veras, ¿qué dice? ¿Qué les parecería que les hubieran abortado a ellas? Y yo también me incluyo, ¿no? Porque usted es el sí me demócrata. pongo a pensar. Me pongo a Es pensar. igual, cualquier persona Es- puede no haber estado aquí. Exacto. Claudia Pérez, señora María Ortega: dejo hasta aquí agradeciéndoles y al ratito vamos a regresar a esto. Déjenme nada más, me llamó mucho la atención una palabra terrible: despedazar. Yo quisiera platicar sobre eso. Perdón, ¿no quiere que platiquemos con un video que es terrible? A mí me aseguran, yo no lo conozco, me dicen que cada que se piensa en esto, dice la gente que está a favor, da marcha atrás. ¿Me permiten? Con las reservas, creo que se ha protegido algo. Es un video que nos facilitó Provida. La dura realidad. La dura realidad dice:
la licenciada Ana Elena Cantú. Damos paso a este video. Yo nunca lo he visto, qué bueno que voy a tener la chance. ¿Es aquel en video? ¿No? Sí. Yo quisiera cafecito. Ana Elena Cantú, ¿describe usted? ¿Usted que conoce el material? El video nos muestra primero el desarrollo del bebé, como el momento de la concepción es la parte más importante del desarrollo del bebé. Al día 18 se oye el latido del corazón, es fácil detectar por el aparato detector de este. Además, como el paso del desarrollo del bebé, los 3 primeros meses son indispensables para el crecimiento y desarrollo del bebé. Claro, los posteriores son los que le van a dar la punta para formar lo que va a ser un hombre o una mujer en nuestra sociedad, y que a lo mejor puede ser un Einstein o un Beethoven, vayan ustedes, el presidente de la República, pero si pensábamos en abortarlo, hemos perdido a un ser humano que tenía todos los mismos derechos que nosotros tenemos. Ahora este es un aborto, es con curetaje, están cortando y a la vez sacando al bebé en pedazos, de la cabeza del bebé. Este fue por medio de inyección salina, inyectaron solución de sal y hubo contracción y el bebé muere quemado. Tienen que cortar para traer al bebé completo o si no en pedazos. Vean el pedazo de su cabeza, cabe en el tamaño de la mano, las piernas, los brazos, el cuerpo del bebé en una cubeta para dejar señal de que ya han terminado el aborto y está completo el bebé asesinado. Oigan nada más la canción, el significado que tiene. Que deseaban por siempre acompañarte, ya no se podrán mover, están muertos, llenos de sangre. Te abre para que hagas que el dolor llene mi cuerpo, como al peor criminal del universo te habré hecho. ¿Dónde estás, papá? Porque dejas que me arranquen poco a poco, porque dejas que me maten, porque me has dejado solo. Mamá, que no escuchas el grito de mi silencio, que no oyes mi corazón, que está latiendo. Estos brazos que deseaban abrazarte, estas manos que soñaban con acariciarte, ya no lo podrán hacer porque alguien las ha arrancado de su base. Tengo miedo, siento que algo lastima mi cerebro. Siento que la oscuridad me está envolviendo. Tengo miedo. ¿Dónde estás, papá? Porque dejas que me arranquen poco a poco. Porque dejas que me maten. Porque me has dejado solo. ¿Dónde estás, mamá? Que no escuchas el grito de mi silencio, que no oyes mi corazón, está latiendo. ¿Dónde estás, mamá? Porque dejas que me arranquen de tu seno, porque dejas que me mate si te quiero.
Terrible, de veras. Terrible. Y desgarrador. Pero la realidad. Pero es la realidad, dice. Licenciada Diana Rodríguez, nos pedía Gracias usted. por darme la oportunidad. Ya tenía yo algunas ideas en la cabeza y no podía expresarlas, gracias. Bueno, lo que acabamos de ver ahorita, y es uno de los videos porque hay otros también, igual de desgarradores, igual de estrujantes, y es la realidad. Y así es un aborto, y hay varias formas, hay varias técnicas, y lo hemos visto a través de ecosonografía, como otras técnicas, la técnica de succión, donde se trata de extraer la criatura, se ve donde hay movimiento, donde hay vibración, donde hay respuesta de protección a esa muerte, ¿no? A ese desear continuar con la vida. Pero bueno, no tratemos de seguir sensibilizando de esta manera. Aquí lo importante es que yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que trabajamos en el bien de la humanidad, a favor de la salud mental y física, mi trabajo especialmente es a favor de la salud mental, y agradezco mucho estar aquí en este programa porque yo, dentro de mi trabajo, aunque mi trabajo es práctica privada, y podríamos decir que si hablamos de porcentajes, así como decir, bueno, ¿cuántos se han salvado o no se han salvado? No llevo una estadística de mi trabajo, pero sí les puedo decir, como mencionabas, una persona dañada, yo creo que ya con eso es verdaderamente un gran peligro y un gran riesgo que esto se maneje así como que tan a la ligera, despenalizar, legalizar. Yo creo que no es tan sencillo, podríamos decir, de decidir sí o no. Esto implica muchísimas cosas, ya lo estamos viendo. ¿Por qué no entramos a propuestas, licenciada Diana Rodríguez de Ibarra, psicóloga? A mí me gustaría mucho, yo lo que propongo, porque les digo, lo veo en la práctica privada, cómo llegan las mujeres, las jovencitas, las señoras, verdaderamente dañadas psicológicamente, y no con ese daño pasajero, es un daño permanente, ¿sí? Que les impide vivir sanamente. Entonces, propuestas. ¿Por qué? Yo sé que a lo mejor va a sonar a utopía, es muy difícil, pero bueno, si no lo empezamos, vamos a estar igual o peor. ¿Por qué en lugar de estar hablando de cómo matar criaturas en el vientre y cómo las mujeres deshacerse tan fácilmente de sus embarazos, vamos a hacer programas de educación para en cuanto a sexualidad a los jóvenes? Estamos hablando como de una manera muy ligera, y la sexualidad de los jóvenes está verdaderamente alteradísima. O sea, los muchachos manejan la sexualidad de una manera muy libre, y este es el problema, los embarazos que llegan a ¿qué? De una manera inconsciente a buscar un aborto, ¿sí? Con todas las consecuencias que esto tiene. Entonces, la clave está no tanto en penalizar o despenalizar, la clave está en educar desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad, desde el gobierno, desde la iglesia, desde muchos aspectos que hay que manejar para que esto verdaderamente tenga una sanidad, ¿sí? No se trata de tan fácilmente ahora ya nos dan permiso de abortar, vamos a tener relaciones y si me embarazo acabo aquí con la vida. Verdaderamente, se los digo, yo en la práctica privada veo los traumas severos, cicatrices emocionales que perduran para siempre. Es muy difícil estar trabajando con las personas con estos daños, sin embargo, ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no prever? ¿Sí? Vamos a prever cómo, con una educación. Vamos a enseñar a los adolescentes, vamos a enseñar a los padres. Ahorita lo que mencionabas es muy importante. Las chicas llegan a cometer un aborto porque desconocen todo esto, desconocen todo lo que va a pasar después. Es mucho más dañino lo que va a pasar después que haberse quedado con el hijo. Alguien mencionaba aquí si es mejor deshacerse del hijo o que lo manden a la calle, que se drogue, una serie de ideas. Bueno, también hay muchas personas que no pueden tener hijos y están ansiosos de tener un hijo. También hay formas a través de darlo en adopción. Quisiera hacer un punto, no me han dejado hablar. Sí, licenciada Catalina, por favor, Cirilo de Varela. Yo vi que usted se impresionó mucho con esas imágenes, ¿no? Sí. Las reacciones fueron diferentes de
de todas ustedes, lo digo respetuosamente. Me daría la impresión de que quienes están un poquito más involucradas en la práctica profesional lo vieron esto más natural, pero algunos lo vimos Pero así cuando no se está familiarizado con... No, y aunque se esté, y aunque se esté, No, nunca es una deja vida de la que estamos impresionar. teniendo. Sin embargo, no es que se desensibilice uno, ¿verdad?, que trabaja en esto, pero sí, lo vemos de una manera, tal vez a lo mejor un poquito más fría, con la idea de poder actuar lo mejor Sí, claro. posible. Perdón. Hay varias ideas que a mí se me han quedado en el tintero y que yo quisiera comentar. Una de ellas, cuando se hablaba de que si el aborto, la primera semana, la segunda, hasta los 3 meses, etcétera, yo pienso, bueno, no hay diferencia entre el momento de la concepción, cuando es un cigoto, a cuando es un embrión de 12 semanas, a cuando es un feto de 20 semanas, a cuando es un niño ya viable de 30 semanas. Sigue siendo una persona humana y tiene todos los derechos que tenemos ustedes y yo aquí en esta mesa y los que nos están viendo por la televisión. Tiene el mismo derecho a vivir, los mismos derechos. Es una persona, no es un posible ser humano, es ya un ser humano. Eso por un lado. Y esto está... ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? No te interrumpes. Ok, bueno. Esto además científicamente está comprobado. Uno de entre tantos, un científico francés, el doctor Jérôme Lejeune, ya falleció, pero él es un genetista que fue el de los que descubrió todo esto. O sea, andamos descubriendo el hilo negro cuando ya tiene rato de haberse descubierto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, mencionaban lo de la conferencia de Beijing, la plataforma, etcétera, etcétera. Bueno, yo quisiera nada más mencionar que la representación que México mandó no fue realmente representativa de las mujeres. Se hizo un consenso nacional, más bien dicho, no se hizo un consenso nacional. Y sí hubo foros nacionales privados o particulares lugares como que se taparon y no dejaron que pasaran todo eso hacia la conferencia. Eso por un lado. Bueno, aquí Ana Elena puede ahondar mucho mejor. Eso fue hace apenas 2 años, ¿no? Hace 2 años, sí. 95. Bueno, luego, otro punto que se mencionó que son los católicos por el derecho a decidir. Católicas, perdón, por el derecho a decidir. Esto es una organización que viene de Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos muchos años y me tocó conocerlas cuando vivía allá. Allá se llaman Catholics for a Free Choice y están uniéndose con otras organizaciones. ¿De qué parte de Estados Unidos? Pues en todas partes. Están ahorita en todas partes. A mí me tocó vivir cerca de Chicago y ahí fue donde, están en todas partes. Estas personas abogan por todo, porque la iglesia quite o cambie, vamos a decir, su postura moral en toda la cuestión sexual. Llámale aborto, homosexualismo, relaciones prematrimoniales, incluso que los sacerdotes se casen, que las monjas sean sacerdotas, todo lo que es la doctrina católica la quieren cambiar. Aquí, pues un punto es, la doctrina católica es la que dejó Jesucristo y se la dejó en depósito a la iglesia, al magisterio de la iglesia, representada, nos guste o no, por el Papa y los obispos en comunión con el Papa. Ahora sí que al que no le guste, hay muchas iglesias, muchos lugares a donde ir, pero sí de verdad que no deberían de aprovecharse del prestigio que tiene la Iglesia Católica para promover ideologías que son totalmente heréticas, cismáticas, como mencionaba, que no van, y el Papa ya lo ha dicho muy claro, no se puede estar en la iglesia y disentir en temas de tal envergadura. O sea, o se está o no se está. Y como diría mi abuelita, espero que el público no se me ofenda, o se es virgen o no se es, no hay de otra. O sea, así. Eso en cuanto a los católicos por el derecho a decidir. Ellos han decidido ya separarse de la iglesia, eso es lo que han decidido, al no seguir con las enseñanzas del magisterio. Bueno, ahora, otro punto, como les comentaba ahorita, yo pienso que estamos intentando descubrir el hilo negro en Estados Unidos, que es el país que tenemos aquí cerca, con una experiencia de 30 años de abortos, donde se ha visto todos los daños que causa a la sociedad, se ha liberado la cuestión sexual, o sea, todo el mundo, como mencionaba la psicóloga, ya no hay ningún problema en tener sexo porque si me embarazo y no quiero al hijo, lo puedo abortar a pesar de que el anticonceptivo me haya fallado, lo que sea. Y vemos cómo tenemos allá en Estados Unidos
un nivel de pobreza muy alto, que no lo quieren reconocer es otro problema, pero el problema del servicio público social es muy alto en Estados Unidos. Tienen el problema de enfermedades de transmisión sexual, problemas de pobreza, de drogadicción, de delincuencia, hijos de matrimonios desunidos, hijos de madres solteras, etcétera, 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 etcétera. O sea, podemos seguir hablando. Entonces, todo esto de verdad que es una problemática social muy seria, que no podemos tomarnos tan a la ligera de lo despenalizo o no lo despenalizo. Con aquella mujer que ha abortado, toda mi compasión y todo mi cariño. Pobrecita, la verdad, aquello que la orilló a tener un aborto ha de haber sido muy grave para que tome esa decisión. Pero eso no lo hace bueno. Sí, permítanme, nada más. Usted le dijo a alguien de este lado que, espérame a que termine de decir, ¿a quién de las dos? Para a ella. Porque en ese orden iríamos, ¿no? Luego pasamos con la doctora y luego con usted. Sí. Ahora, hay otra cosa que no he terminado. Ah, perdón. Tenemos aquí en México una presión muy fuerte de parte de Estados Unidos. O sea, tenemos la presión de Estados Unidos, préstamos muy grandes del Banco Mundial, etcétera, que están condicionados a bajar la tasa de la natalidad a cualquier precio, el aborto incluido. O sea, la consigna de Estados Unidos, Planned Parenthood International Federation, es aborto en México. A ver cómo le hace. Y entonces están las campañas durísimas, MexFam, que es la filial de Planned Parenthood en Estados Unidos, lo que quieren es acabar con nosotros, porque ahorita tenemos una tasa de crecimiento sana y Estados Unidos... 1.7 y en el 2000 quieren al 1% y el 2025 el 0%, imagínate. ¿Escuchamos otro punto de vista? Okay. Sí, bueno, ya terminé. Sí, María Aurora Mota, sí, por un milenio feminista. Arquitecto, un problema muy importante dentro del aborto es lo que se llama, desde el punto de vista filosófico, la hominización. Ahora que vino Consuelo Mejía aprendimos muchas cosas. Entre las cosas que las católicas han propugnado es que es la conceptualización de la Iglesia Católica en cuanto al aborto, en cuanto a la concepción, ha ido evolucionando. San Agustín, y voy a leer textualmente, en el año 300, 400, decía: según la ley, el acto del aborto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos. Santo Tomás de Aquino repite el mismo argumento en el siglo XII. San Agustín y Santo Tomás de Aquino son filósofos muy importantes dentro de la Iglesia Católica. Dice, Santo Tomás de Aquino planteaba que el aborto en las primeras etapas no es homicidio, sosteniendo la teoría de la hominización tardía. Esto quiere decir que el ingreso del alma al cuerpo ocurre 40 días después de la concepción en varones y 80 días después en mujeres. Entonces, aquí el problema de la hominización es muy importante. ¿Por qué no se enojan con Santo Tomás? Porque están poniendo las mujeres después que los hombres. Todavía no termino. Yo sí te respeté hasta que termine. Un segundito. Okay. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que la Iglesia y los santos que han sido los teólogos más importantes de la Iglesia Católica han ido evolucionando su pensamiento. A partir del siglo XVIII, un papa, que no tengo aquí el dato, decide, en 1869, Pío IX publica Apostólica Sedis, donde pasa por alto la cuestión de la hominización tardía y castiga el aborto en cualquier momento del embarazo. Entonces estamos hablando que la postura actual de la Iglesia Católica data apenas de 1869. Muy bien, otra pregunta que por ahí hacía el público, es decir, católicas, esto le llovió fuerte a Consuelo Mejía ahora que vino. Le dijeron pues que inventara otra nueva religión. Dice Consuelo Mejía, y estoy textualmente citando: a partir del Concilio Vaticano II, que delibera entre 63 y 65, se establece una nueva eclesiología que concibe a la Iglesia como una comunidad de iguales, en la que el pueblo católico tiene tanta importancia como los ministros de culto, los jerarcas y el Papa. Con este cambio se modifica la estructura jerárquica de la Iglesia, llamando al pueblo católico a participar más activamente en su orientación y designios.